Saludos, sonrisas de Dios. El día de hoy vamos a hablar del Domingo de Ramos, su significado, qué celebramos ese día. Es también llamado a veces el sexto domingo de Cuaresma. Es una celebración religiosa en que la mayoría de las confesiones del cristianismo conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, dando inicio a la Semana Santa. Es una fiesta cristiana movible que cae el domingo antes de Pascua, es decir, el sexto domingo de Cuaresma. Esta fiesta conmemora la entrada triunfal en Jerusalén de Jesús en su burrito del Rey, un evento mencionado en los Evangelios. El Domingo de Ramos marca el primer día de la Semana Santa. Para los seguidores del cristianismo, es la última semana de la temporada solemne cristiana de Cuaresma que precede a la llegada de la Pascua. Y sabemos que es Pascua. Pascua viene del significado etimológico paso, es decir, pasar de la muerte a la vida. Ojalá que al final de esta y todas las Semanas Santas, en el día a día, estemos viviendo una eterna Pascua, un eterno morir a ese hombre viejo para resucitar al hombre nuevo. Podríamos preguntarnos hoy, ¿a qué necesito morir yo? ¿Qué necesito transformar en mí? ¿Qué necesito transformar en mi familia, con mis hijos, con mi pareja, con mi sociedad, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos? ¿Qué necesitamos morir para poder nacer a ese ser nuevo, a ese ser resucitado? Podría ser una interesante pregunta como abreboca a este tiempo especial de encuentro con el Dios resucitado. Saludos, sonrisas de Dios. Hoy vamos a hablar del significado del Domingo de Ramos, también llamado a veces sexto domingo de Cuaresma. Es una celebración religiosa en la mayoría de las confesiones del cristianismo. Conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén, dando inicio a la Semana Santa. Es una fiesta cristiana movible que cae el domingo antes de Pascua, es decir, el sexto domingo de Cuaresma. La fiesta conmemora la entrada triunfal en Jerusalén, un evento mencionado en cada uno de los 4 evangelios canónicos. El Domingo de Ramos marca el primer día de la Semana Santa. Para los seguidores del cristianismo es la última semana de la temporada solemne cristiana de Cuaresma, que precede a la llegada de la Pascua, sabiendo que etimológicamente Pascua significa el paso de la muerte a la vida, paso de ese ser viejo a ser una persona nueva, renovada. Sería bonito en este ahondar sobre el significado del Domingo de Ramos que nos preguntemos cómo estoy viviendo la Pascua, cómo me voy a preparar a la Pascua, a qué tengo que morir para poder resucitar y así poder vivir una semana auténtica, una semana con un sentido diferente, con un sentido renovador. Y estoy seguro que a lo largo de este video, donde iremos recordando, entendiendo el significado real del Domingo de Ramos, al mismo tiempo podremos ir haciendo ese camino de Pascua, que desde las reflexiones bíblicas sobre el significado de este día, podemos también preguntarnos, reflexionar y mejorar nuestra vida a lo largo del video. En la mayoría de las iglesias cristianas litúrgicas, el Domingo de Ramos se celebra con la bendición y distribución de ramas de palma o las ramas de otros árboles nativos, también es válido, que representan las ramas de palma que la multitud esparció frente a Cristo allá con aquel burrito mientras él entraba en Jerusalén. La dificultad de conseguir palmas en climas desfavorables llevó en algún momento de la historia a la sustitución por ramas de árboles nativos. El Domingo de Ramos se llama
así, Domingo de Ramos, por todas esas palmas, por todos esos ramos que rinden honor a nuestro Señor Jesucristo, al Rey. Muchas iglesias de las principales confesiones cristianas, incluidas la católica, ortodoxa, luterana, metodista, anglicana, reformada, entre otras, distribuyen ramas de palma a sus feligreses, a su gente, a sus seguidores, durante sus liturgias del Domingo de Ramos. Los cristianos se llevan estas palmas desde la religiosidad popular, a menudo bendecidas por el clero, a sus casas donde las cuelgan junto al arte cristiano, detrás de la puerta, realizando especialmente cruces y crucifijos, o las guardan en sus Biblias o devocionarios, en el carro, en el período que precede a la Cuaresma del año siguiente, conocido como carnestolendas. Las iglesias suelen colocar una cesta para recoger estas palmas, que luego se queman ritualmente el martes de carnaval para hacer las cenizas que se utilizarán el día siguiente, es decir, el miércoles de ceniza, que es el primer día de la Cuaresma. Así vamos entendiendo la génesis de dónde se saca, ¿sí? De acuerdo a los evangelios de Mateo en el capítulo 21 y Marcos capítulo 11 del Nuevo Testamento, lógicamente, Jesús de Nazaret entraba triunfalmente en Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamaba. Antes de hacerlo, Jesús se había detenido en Betania y Betfagé. El evangelio de Juan añade que cenó con Lázaro y sus hermanas, María y Marta. Ahí se narra que Jesús envió a sus discípulos a la aldea cercana, con órdenes de recuperar un burrito que había sido atado, pero nunca montado, y dijo, si les preguntan, digan que el Señor necesita el burrito y que les será devuelto luego. Al acercarse a Jerusalén y llegar junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus seguidores, de sus discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que tienen enfrente y encontrarán enseguida un asno atado, con un borrico al lado. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, le responden que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, manso, sentado sobre un asno, sobre un borrico, hijo de animal de carga. Los discípulos marcharon e hicieron como Jesús les había ordenado. Trajeron el burrico, pusieron sobre ellos los mantos y él se montó encima. Una gran multitud extendió sus propios mantos por el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las echaban por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que seguían detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Al entrar en Jerusalén, se conmovió toda la ciudad y se preguntaban, ¿quién es este? Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea, decía la multitud. Esto está en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11, lo podríamos encontrar. Y desde estas citas vamos entendiendo la génesis, el significado de este día tan especial, el Domingo de Ramos, y así como otras ideas que iremos explicando a lo largo del video. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la ciudad santa, expresa la manifestación como rey y como Mesías. El evangelista Mateo observa en la presencia del asno atado con su burrico al lado el cumplimiento de la profecía de Zacarías en el versículo 5.
El asno, que fue una antigua montura de príncipes, fue sustituido más adelante en la época de la monarquía israelita por el caballo, que representa mejor una manifestación de poder. Por eso, la profecía de Zacarías con el asno daba el significado de que Jesús venía como un rey de paz, que triunfa no con armas ni violencia, sino con humildad y mansedumbre. Los santos padres han visto en este episodio un simbolismo. El asna madre representaría el judaísmo, sometido al yugo de la ley, mientras que el borriquillo sería la gentilidad. Jesús introduce a unos y otros en la iglesia, la Nueva Jerusalén. Como a las personas importantes de hoy se les extiende una alfombra en la entrada de un edificio, se les adula falsamente muchas veces. Los discípulos y la multitud alfombran la entrada de Jesús en su ciudad y le aclaman como el Salvador. La palabra hebrea Hosana tuvo en un principio ese sentido, una súplica dirigida a Dios, sálvanos. Luego fue empleada como grito de alegría para aclamar a alguien y es similar a la exclamación más actual de viva, bien. La muchedumbre manifiesta su entusiasmo gritando viva el Hijo de David. Se entiende así que la iglesia haya recogido estas aclamaciones en el prefacio de la Santa Misa, pues con ella se pregona la realeza de Cristo. Ha sido costumbre muy general y antigua llamar Rey a Jesucristo en sentido metafórico, a causa del supremo grado de excelencia que posee y que le encumbra entre todas las cosas creadas. Y así vamos entendiendo el sentido de este día de Ramos, como lo seguiremos explicando lógicamente a lo largo del video. En la explicación de este día, finalmente se dice con verdad que Cristo reina en los corazones de los hombres, porque con su figura de caridad y con su mansedumbre se hace amar por las almas de manera que jamás nadie entre todos los nacidos de la historia ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús, que dividió la historia antes y después de Cristo. Los evangelios sinópticos y Juan establecen que Jesús supo que había gente en el área como Simón el leproso, así que pudo haber argumentado que la presencia del borrico había sido organizada por los discípulos de Jesús. El Evangelio de Juan, no obstante, simplemente dice que Jesús encontró el borrico. Juan y los sinópticos establecen que Jesús entonces monta al burrito, o en el Evangelio de Mateo, el burrito y a la burra, madre de éste, dentro de Jerusalén. Los sinópticos añaden que los discípulos pudieron poner sus capas en el animal, haciéndolo así más confortable para Jesús. Los evangelios describen cómo Jesús entró a Jerusalén y cómo la gente alfombraba su camino y también cómo dejaba a un lado pequeñas ramas de árbol. La gente ese día y actualmente también cantaba una parte del libro de los Salmos, específicamente los versículos 25 y 26 del capítulo 118. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el enviado del reino de nuestro Padre David. El lugar de esta entrada no está especificado, pero se supone que tuvo lugar en la Puerta Dorada, desde donde se creía que el Mesías entraría a Jerusalén. Otros estudiosos exégetas piensan que el lugar fue hacia el sur, pues tenía entrada directa hacia él. El Domingo de Ramos, que estamos explicando en el día de hoy, o la entrada del Señor en Jerusalén, como se denomina en la Iglesia Ortodoxa Católica, es una de las 12 grandes fiestas del año litúrgico. La víspera del Domingo de Ramos, el sábado de Lázaro, como se le llama,
Los creyentes suelen preparar las palmas anudándolas en forma de cruz para preparar la procesión del domingo. Las colgaduras y las vestimentas de la iglesia se cambian a un color festivo más comúnmente para que se celebre esta fiesta. Y así vamos entendiendo paso a paso el significado de este día tan importante, como lo seguiremos explicando en este video. Seguimos explicando y ahora hablamos del tropario de la fiesta. ¿Y qué es el tropario? Es un breve himno que indica que la resurrección de Lázaro es una prefiguración de la propia resurrección de Jesús. Es decir, aquí hay una analogía muy importante que nos va dando pistas y nos sigue explicando el sentido de este día, el sentido de las palmas, Domingo de Ramos. En este tropario se decían estas palabras: Oh Cristo nuestro Dios, cuando resucitaste a Lázaro de entre los muertos, antes de tu pasión, confirmaste la resurrección del universo. Por eso, nosotros como niños llevamos el estandarte del triunfo y la victoria, y te gritamos: Oh conquistador del amor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En algunas zonas de Europa del Este, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Ortodoxa, se desarrolló la costumbre de utilizar ramas de sauce y otras ramas en lugar de las hojas de palmera, ya que estas últimas no están disponibles en el norte. No existe ningún requisito canónico sobre el tipo de ramas que deben utilizarse, por lo que algunos creyentes ortodoxos utilizan ramas de olivo. Sea cual sea el tipo, estos ramos son bendecidos y se distribuyen junto con las velas durante la vigilia de toda la noche, en la víspera de la fiesta, sábado por la noche, o antes de la divina liturgia, en la mañana del domingo. Esta gran entrada de la divina liturgia conmemora la entrada del Señor en Jerusalén, por lo que el significado de este momento se acentúa el Domingo de Ramos, como lo venimos explicando, cuando todos se ponen de pie sosteniendo sus ramos y velas encendidas. Los fieles llevan estos ramos y velas a sus casas con una gran devoción, sintiendo en ellas una bendición. Hablando y explicando desde la cultura general, se dice que en las iglesias ortodoxas orientales se distribuyen hojas de palmera en la parte delantera de la iglesia, en la escalinata del santuario. En la India, el propio santuario está sembrado de caléndulas y la congregación procede a través y fuera de la iglesia. En la antigüedad, las ramas de palmera simbolizaban la bondad y la victoria. A menudo se representaban en las monedas y en los edificios importantes. Salomón hizo tallar ramas de palma en las paredes y puertas del templo. También, al final de la Biblia, personas de todas las naciones levantan ramas de palma para honrar a Jesús. El Domingo de Ramos que estamos explicando en este video conmemora la entrada de Cristo en Jerusalén, cuando se colocaron ramas de palma en su camino antes de su arresto el Jueves Santo y su crucifixión y muerte el Viernes Santo, marcando así el comienzo de la Semana Santa, la última semana de la Cuaresma. En las iglesias de muchas confesiones cristianas, los miembros de la congregación, los feligreses, a menudo niños, reciben estas palmas que llevan en procesión por el interior de la iglesia. Y así vamos entendiendo el sentido triunfal que es la entrada de Cristo en Jerusalén y en nuestras vidas, que es lo más importante para poder vivir este paso, esta Pascua día a día, no solo en Semana Santa. En este seguir explicando el sentido del Domingo de Ramos, inmediatamente después de la bendición de las palmas, tiene lugar una procesión solemne de todos los feligreses, la congregación,
llamada Procesión de las Palmas. En la liturgia de la Iglesia Católica, para este día, que recibe el nombre del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, el centro es la misa, que sigue a la procesión. La Iglesia Católica considera que las palmas bendecidas son sacramentales. Las vestimentas para este día son de color rojo escarlata intenso, el color de la sangre, lo que indica el supremo sacrificio redentor de Cristo al entrar en la ciudad para cumplir con su pasión y resurrección en Jerusalén. Estamos dispuestos nosotros, después de haber entendido el significado del Domingo de Ramos, a vivir lo que significa la Pascua, es decir, morir a aquello que no nos ayuda para poder resucitar a lo que Papá Dios quiere que resucitemos para una vida más alegre, para ser sonrisa de Dios con nuestro actuar. He allí una de tantas reflexiones que podríamos hacer. Que Dios te bendiga y que siempre seas sonrisa de Dios desde tu Pascua diaria.
Suscríbete en nuestro canal y síguenos en las redes sociales como @terapeuta sonrisa. Que Dios te bendiga y recuerda que Dios canta y baila con tu sonrisa y hoy y siempre quiere una rumba. ¿Te animas?